Era una primera pregunta que hacían, o más que pregunta, observación, que era para los organizadores, donde nos decían que dentro de la representación total de los que participan en la red, que como sabéis es una red abierta, no hay nadie de la parte del noreste español. Y lo hacía Juan Luis Pérez de la Universidad de Coruña. Por supuesto, nos interesa que participen todos. Estábamos hablando con diferentes grupos y creo que estas charlas es una buena oportunidad para que se incorporen si esta red va a tener continuidad como espero. Luego, yo agrupé en el grupo T1, que es el grupo de la información. No sé si estáis allá. Esta es una pregunta para Sofía Aparicio, de Alejandro Payán de Tejada. Hola, y buenas. Pregunta, ¿estás ahí? Bien. Sí, Sofía, sí. dice, ¿se han planteado utilizar los Arduinos junto al ESP8266 para conseguir la conectividad de WSN? Y Sí, luego sí que lo hemos creo que hay otra pensado. De hecho, pregunta también. sí, perdón. Sí, vale. Sí que lo hemos pensado usar estos módulos. De hecho, los tenemos comprados, pero la verdad que todavía no lo hemos probado. Porque cuando hemos necesitado de momento conectar los Arduino, hemos usado siempre el MKR1000 que ya tiene el Wi-Fi incorporado. Pero sí que es una cosa que tenemos en mente. Para que nosotros hemos trabajado mucho con las redes de la empresa Mensic. Lo que pasa es que ya se han quedado obsoletas, parece que ya no venden más, entonces hemos tenido que ir pasando poco a poco a Arduino. Entonces, pues por eso estamos poco a poco haciendo el cambio. Pero sí. Luego había Hay otro que otra había... pregunta. Sí. Sí. Otra pregunta que yo veo aquí, que es el tema sobre los equipos, sensores inalámbricos. Me gustaría saber, en caso de instalar estos sensores en usos residenciales, cómo afectan las interferencias de los usuarios en el envío de los datos. ¿Qué porcentaje de error en el envío podemos tener? Y la hace Almudena Espinosa, Sí, pues cualquiera aquí del grupo 1. voy a compartir un momento la pantalla. Aquí se había una transparencia en mi charla. Aquí se puede ver, bueno, lo que puedo decir es que las interferencias de las personas se nota, pero también depende del tipo de protocolo que se use, del chip de radio, de la antena, de muchos factores. Entonces, lo que hay que hacer para evitar pérdidas de mensajes siempre es la redundancia. Cuanto más mensajes haya, pues mejor. Luego siempre habrá tiempo pues, para eliminar. Y, por ejemplo, aquí aparece una comparativa de tipo malla con tipo árbol y se puede ver que, por ejemplo, de 8.000 minutos midiendo, que se emitía un mensaje cada 2 minutos, o sea, serán 4.000 mensajes, pues lo máximo que se ha llegado a perder con estos son 60 mensajes, que representaría el 1,5% más o menos de los mensajes se habrían perdido por interferencias básicamente de personas. Pero en cambio, con la de tipo árbol, pues prácticamente solo hubo un mensaje perdido. O sea, que depende de la topología, del mote, del chip de radio que tenga, o eso. Y aquí también en esta otra transparencia, pues se ve, o sea, aquí pues es donde comprobamos efectivamente, la A es de afternoon, de la tarde, la N de noche y la M de morning, ¿no? Entonces aquí se ve, pues efectivamente, las cruces rojas serían las pérdidas de mensaje y se puede ver que durante las horas de mañana y tarde, pues hay más pérdida de mensaje que durante la noche, pues seguramente pues por el tráfico de personas. Y que los fines de semana pues también hay mucho menos. Pero ya digo que eso depende, hay redes, por ejemplo, nosotros hemos probado con Libelium que prácticamente no se perdían mensajes. Depende de la red, depende de... Pero claro, cada red tiene también sus ventajas y sus inconvenientes, porque Libelium, por ejemplo, pues no es software abierto. Entonces, pues eso. Hay un poco que valorar pues lo que se quiere monitorizar y cómo hacerlo. Ya está. Vale, Muchas gracias, gracias. Sofía. Oye, del grupo 2, yo no he visto ninguna pregunta. Si alguno de los organizadores la ve, me dice. Pero del grupo 3 tengo varias preguntas para Elena Cuerda. A ver, que las tengo aquí. Dice Fernando Martín Consuegra, dice, ¿cuál es la capacidad de ahorro de energía que tienen los usuarios mediante la modificación de sus hábitos en invierno en un edificio sin aislamiento térmico en un clima como el de Madrid? Y otra también para Elena, de Carmen Alonso, dice, ¿cómo se han seleccionado los edificios del proyecto? ¿Cómo se ha entrado en contacto con los usuarios? ¿Ha sido sencillo? Repite la pregunta a otra persona.
¿Y cuál es la capacidad de ahorro de energía que tienen los usuarios mediante la modificación de hábitos? En fin, Elena, si estás por ahí, Sí, del grupo estoy 3, aquí. puedes contestar. ¿Qué Venga, pues tal? te dejo. A ver, respecto a la primera pregunta, bueno, al tema de cuál es la capacidad de ahorro que puede haber, en el proyecto estamos ahora mismo analizando los datos, por lo que no tengo una respuesta ahora mismo clara con lo que respecta a este proyecto. Es verdad que hay muchas investigaciones que sí que hacen estimaciones, ¿no?, que pueden suponer entre un 10 y un 20% de ahorro, que es mucho. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las variables que tienes en cuenta al hacer ese análisis. O sea, quiero decir, una de las cosas con los perfiles con los tipos de usuario es que en los distintos proyectos que hemos hecho, lo que nos hemos dado cuenta es que habría que hacer distintas categorías, ¿no? Distintas categorías por perfil de usuario, con distintas características, ya sea su edad, ya sea su perfil socioeconómico, porque hay muchas variables, por eso este es un problema como mucho más holístico, no es solo los perfiles de usuarios, por ejemplo, las normativas ahora mismo están estandarizados y es una de las cosas que hemos visto que habría que segregar de alguna manera, ¿no? No es lo mismo el comportamiento de una persona y los perfiles de hogares, ¿no?, los núcleos de hogares, lo mismo que una persona sola mayor, los hábitos de uso que tiene, que una familia de 4 habitantes donde 2 trabajan y 2 están en el colegio o uno está en paro, por lo que hay tantas variables que influyen, que lo primero que habría que hacer es segmentar cómo se va a hacer ese análisis. Y luego también nos encontramos en un momento en el que el tema de la pobreza energética también es fundamental, ¿no? O sea, una cosa es que uno no modifique sus hábitos de uso conscientemente y porque quiera, y otro porque no tenga dinero para hacer frente a determinadas situaciones, ¿no? Entonces, todas estas variables son las que hay que considerar a la hora de analizar estas cosas y, bueno, y eso es un poco lo que pretendemos hacer con todos estos datos, estas monitorizaciones, estas campañas de monitorización que hemos hecho. Respecto a la selección de los edificios, a lo que preguntaba Carmen, y al contacto con los usuarios, pues aquí lo que hemos hecho ha sido una labor de grupo muy importante. En cada uno de los lugares han sido los socios. En el caso de Valencia, el Instituto Valenciano de la Edificación, y en el caso del País Vasco, en la Universidad del País Vasco, en las que han conseguido contactar con los usuarios. En Valencia es un trabajo muy laborioso, o sea, sé que varios ya se han encontrado usuarios y más en viviendas porque te encuentras con muchos problemas. En el caso de Valencia, en un principio se contó también con la participación de la empresa de la vivienda de Valencia. Se encontró incluso un edificio para que participaran y en último momento los usuarios se echaron para atrás, no querían que nadie entrara en su casa. Y por un tema de desconfianza, que es una de las cosas que ocurre muchas veces, y entonces no quisieron participar y se acabó recurriendo desde el IBE que cada uno fuera contactando con contactos suyos personales para conseguir las viviendas que necesitaba monitorizar. En el caso de la Universidad del País Vasco, lo que se seleccionó es un bloque de viviendas con el que ya tenían ellos contacto y con el que ya estaban trabajando, por lo que era más sencillo poder realizar allí la campaña de monitorización y se ha hecho allí. Y en el caso de Madrid, pues como he comentado, una de las primeras decisiones que se tomó era que queríamos estudiar el tema y la influencia que tenía el tema de la isla de calor, y ese fue uno de los criterios. Y dentro de esto, pues también fue a cada uno dentro del grupo a través de contactos que teníamos, que hoy fuera del grupo, bueno, hemos intentado que estuviera dispuesta a participar y lo que hemos intentado buscar en este caso es diversidad de núcleos familiares. Tenemos distintos núcleos familiares porque queríamos estudiar esta segmentación que os comentábamos para ver qué influencia tiene en función de los núcleos de hogar de esa diversidad. Y creo que ya he respondido a todo. Gracias. Muy bien, gracias Elena. Pues la misma pregunta, si está por ahí Miriam Navarro, para Miriam, ¿cómo se han seleccionado los edificios del proyecto y cómo se ha entrado en contacto con los usuarios? No sé si está Miriam ahí para que pueda responder, ¿sí? Bueno, pues te dejo. Vale, pues con respecto a cómo seleccionamos los edificios, en este caso, como el edificio tenía que pasar obligatoriamente por un proceso de rehabilitación
fue el propio socio el que eligió el edificio, era la entidad pública de vivienda de la Comunidad Valenciana, la misma que ha comentado Elena Cuerda, que en principio iba a participar en el proyecto Modifabit. Con respecto a la selección de viviendas, una vez ya se había seleccionado el edificio, por disposición de los usuarios a colaborar. Hicimos una primera ronda para contar el proyecto con la propia entidad, con el EVA. De ahí seleccionamos a las 10 viviendas que veíamos que, sí que nosotros tuvimos en cuenta las diferentes orientaciones, porque era eran 5 edificios y había diferentes orientaciones y era algo que podíamos tener en cuenta. Hicimos esa selección y hicimos entrevistas a esas 10 viviendas y de esas 10 únicamente 3 nos permitieron instalar los equipos. O sea que no es tan fácil involucrar a los usuarios para participar en este tipo de experimentos porque lo consideran que es algo un poco intrusivo. Oye, una pregunta, estaba para todos los del grupo 3, pero ya que estás ahí, a ver si te animas o alguno del grupo. Dice, me gustaría saber si podrían dar una estimación del coste de la monitorización en los edificios de vivienda. ¿Coste aproximado de un edificio en función del número de viviendas o coste por viviendas? Esta pues no sé quién es, firma AHC. Pues depende un poco de hasta dónde quieras llegar. O sea, yo puedo compartir los datos de nuestra experiencia. En nuestro caso, monitorizamos 3 viviendas, todas las estancias dentro de la vivienda, con lo que teníamos que tener sensores para todas las viviendas. Monitorizamos presencia, temperatura, iluminación y humedad relativa, por una parte. Y teníamos acceso a la plataforma 6 meses. Lo tuvimos 6 meses todos los sensores puestos. Esto con instalación y retirada, esto nos costaba 5.000 euros. Ya se puede, 5.000 entre 3 viviendas. Es verdad que no teníamos datos de calidad del aire, que lo teníamos que monitorizar aparte y teníamos unos equipos que la verdad no nos resultaron muy bien porque eran la información era muy buena para el usuario, eran muy amigables en la interfaz, pero la descarga de datos no era muy eficiente. O sea que depende un poco también el objetivo que tengas cuando estás monitorizando. Si es más concienciar al usuario o si es recoger los datos, también hay diferentes opciones. O sea que no sabría dar un coste medio. O sea, eso es lo que nos costó a nosotros. Vale, muchas gracias, Miriam. Paso al grupo, aunque supongo que hay varias respuestas, cada grupo tendrá su número y el costo, pero voy a pasar al grupo 4 porque ya nos estamos alargando. Y hay una pregunta para cualquiera del grupo 4. Dice, ¿qué tipo de certificación energética han utilizado? ¿Qué programas? Software. Gracias. Esta es la pregunta Belén SM. No sé si alguno se anima a responder. Si queréis puedo contestar yo, sí. La certificación energética es una información existente que está disponible con carácter público en algunas comunidades autónomas solamente y bueno, de lo que se trataría sería de realizar perfiles de demanda utilizando prorrateos o utilizando esta información para caracterizar edificios. Puesto que la certificación energética está hecha a la escala de la vivienda, necesitamos métodos para calificar los edificios utilizando esa información en función de en qué posición están ubicadas las viviendas y orientación y todos estos parámetros. En cuanto al software, pues estamos planteando utilizar el programa Energy Plus haciendo que cada edificio sea una sola zona térmica, de manera que podamos introducir barrios enteros en el programa y el mismo programa ya calcula las obstrucciones solares que puede haber en el barrio y bueno, pues estamos trabajando en ello. También hemos desarrollado modelos simplificados, utilizando la normativa ISO 13790
introduciendo la geometría usando datos catastrales y generando algoritmos que repetimos mediante programación Python para incluir un gran número de casos. También se ha utilizado estos modelos predictivos, que no sé si está Rocío Escandón en la sala, y a lo mejor ella podría aclarar un poco mejor cómo está utilizando esos modelos. ¿Estás por ahí, Rocío? Sí estaba, pero si quieres vamos avanzando. Si quieres vamos avanzando en otras preguntas, porque hay dos más, o tres. También para alguien del grupo 4, Carmen Alonso nos dice, ¿cómo se aborda la monitorización de comunidades energéticas? ¿Cuál sería la escala adecuada para trabajar con esto? ¿Número de edificios, escala de barrios o ciudades? Bien. Bueno, yo creo que tal vez Marc sea el más adecuado para responder a esta pregunta, ya que es el que ha trabajado en generación. Y Marc, a lo mejor también, lo unimos a esta otra pregunta que yo creo que también Marc puede saber. Dice, que es de la Junta de Extremadura, de Eva Galaxe. Dice, a la hora de monitorizar la envolvente térmica en edificios de grandes dimensiones, ¿qué densidad de sensores o puntos de medida podrían considerarse aceptables para caracterizar cada cerramiento? ¿Hay alguna cantidad de puntos de medida por superficie que pueda establecerse como mínima? ¿A partir de cuál podemos considerar que el cerramiento está monitorizado de forma representativa? No sé si está Marc o alguien sí, se anima. Estoy, pero creo que me he perdido la primera pregunta. La primera, Marc, era ¿cómo se aborda la monitorización? A ver. ¿Cómo se aborda la monitorización de comunidades energéticas? ¿Cuál es la escala adecuada para trabajar con esto? Número de edificios, escala de barrio, ciudades, etcétera. Pues, no sé, es una pregunta difícil. Yo la experiencia que tengo es con la escala de ese grupo de edificios de la universidad, ¿no? Pero yendo más allá, la verdad es que no tengo experiencia. No me he planteado una monitorización de toda una ciudad, de todo un barrio, con lo que no me atrevería a decir cuál es el mejor abordaje. Igual alguno de mis compañeros que ha trabajado con varios barrios o con barrios enteros tiene mejores respuestas. Hola, buenas. Sí, nosotros sé que tirábamos con datos de catastro. También dentro de una de las acciones que desarrollamos era eso, tirar de datos de catastro con levantamiento muy simplificado de volúmenes y con la herramienta de Energy Plus. Entonces, con eso hacíamos como una estimación así de números gordos, introduciendo a través de esta herramienta simplificada pues datos mínimos de porcentaje de huecos en envolvente, número de alturas, etcétera. No sé si has respondido. Ya que estás ahí, hay una pregunta específica para vosotros, para ti. Dice, ¿crees que esta falta de conciencia energética puede tener alguna relación con la brecha digital? ¿O más bien es una falta de alfabetización energética en gran parte de la población? Hombre, yo creo que ambas, pero sobre todo yo creo que es, sí, esa parte de... Yo creo que se mezcla. Brecha digital, sí, pero sobre todo esa brecha de confianza, ¿no? De la que se habla bastante, porque yo creo que verdaderamente no sé, hay como una especie de inconsciencia también, ¿no? Porque sí que damos nuestros datos y para cualquier aplicación o para navegar en Internet enseguida te piden aceptar y aceptamos casi que con los ojos cerrados, pero cuando alguien nos pide que metamos un sistema para medir con pues eso, nuestro comportamiento, nuestros hábitos en casa, pues somos más reacios. Yo creo que es desconfianza y también, sobre todo, falta de concienciación en cuanto a que el consumo energético en edificación sea un problema. Sea un problema
no solo económico, de factura energética, de pobreza energética, etcétera, sea un problema ambiental y su relación con el cambio climático. Yo creo que por mucho que se ha repetido, no ha sido suficiente esta cuestión del efecto de nuestro comportamiento en edificios como usuarios sobre el cambio climático. Y bueno, yo espero que esta situación de pandemia pues nos haga un poco más sensibles en ese sentido. Deberíamos de aprovechar la situación, desde luego. Muchas gracias, Ángeles. No sé, ha quedado, yo creo que queda todavía la pregunta en el aire de que cuál es la escala mejor para hacer la monitorización de comunidades energéticas. La experiencia nuestra en el grupo de sistemas constructivos y habitabilidad en la edificación del instituto, pues es que una escala de barrios, una escala en la que estamos manejándonos, sobre todo, bueno, eso Fernando puede comentar si quiere algo. No sé si quieres, Fernando, hacer un último comentario y ya diría que podíamos cerrar. Bueno, pues sí, solo decir que lo que estamos planteando es la incorporación de edificios, tanto residenciales como terciarios, de manera que puede haber diferentes patrones de demanda que se puedan gestionar simultáneamente para que la producción, por ejemplo, en grandes cubiertas de edificios escolares o terciarios se pueda aprovechar para edificios residenciales y compartir la producción de energía renovable entre todos los edificios del barrio y de esa manera poder tener sistemas que se gestionen mejor, ¿no? Algo así. Eso es lo que estamos planteando, pero bueno, eso será un resultado del proyecto y en cuanto sepamos algo lo publicaremos. Muy bien, Fernando. Bueno, ¿alguno quiere tomar la palabra, decir algo? Ya para cerrar el tema de las preguntas. Estamos pasados de tiempo. Yo quería nada más, voy a compartir la pantalla para cerrar no sé si se ve la pantalla en este momento. Sí que se ve. Sí, bueno, Sí pues sí. bien, pues nada más, me toca cerrar esta jornada. Primero agradecer a todos los asistentes, a los ponentes, por el nivel de las ponencias, por el trabajo que han realizado, al IBE por la organización de este evento, y no solamente eso, sino por todo el trabajo que han realizado con la publicación, la maquetación de los libros. Yo tengo en la pantalla, lo que estoy compartiendo, creo que lo que estáis viendo todos, es la página web que tenemos en la red Monitor. Esta es la red ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Es una red que termina, como decía Carmen, este año, ha durado 2 años, del 2018 al 2020. Y en esta red hemos, bueno, no voy a nombrar todos los participantes, pero sin embargo sí quiero comentar que en un principio éramos 10 participantes y que hemos sido, de alguna manera, hemos querido que sea inclusiva, invitar a todos los que pudieran participar. Pedimos disculpas a los que no han podido participar porque no entramos en contacto por alguna razón, pero esperamos que sí se incorporen. Y esperamos que se incorporen porque creemos que la red debería continuar. Ahí dejamos el testigo a alguien del grupo o de otro grupo, pero continuar con este tema de la red de monitorización. Está claro que hemos conseguido algunos objetivos que estaban planteados en la red, quizás los más importantes, ponernos en contacto todos los que estamos trabajando en temas de monitorización, pero yo creo que debemos dar un paso más, o varios pasos más, pero sobre todo un paso más que tiene que ver con un protocolo, con ponernos de acuerdo en qué monitorizar, si vamos a monitorizar viviendas, qué monitorizar si vamos a monitorizar otro tipo de edificio, más en este momento con el problema del COVID.
y que están muy preocupados, o estamos todos muy preocupados, y vamos a monitorizar determinados parámetros, el CO2, la humedad, las partículas, el tamaño de partículas, etcétera. O sea, por lo menos yo creo que esta red debe de continuar. Y debe de continuar, intentaremos hacerlo a través de un proyecto, pero si no, yo creo que es importante, y lo he visto en otras redes, mantener por lo menos una jornada anual o una jornada bianual, para que nos podamos, ya que nos hemos conocido en esta red, muchos de los que participamos, no digo que todos, pero que podamos organizar alguna jornada, ojalá presencial, y ojalá nos podamos encontrar dentro de poco en alguna ciudad de España. Esta jornada ha sido, yo creo que exitosa, por las ponencias y por la cantidad de personas que han participado en esta conferencia. He visto hasta 142 en algún momento, probablemente había más, y bueno, se han ido yendo, así que espero que no se vaya todo el mundo. Solamente para terminar, decir que, bueno, en esta jornada 2 hemos colgado esto, y vamos a colgar las ponencias que hemos tenido, la parte grabada, y si es posible y nos autorizan los diferentes autores, las presentaciones de cada una de las ponencias que se han tenido. Lo publicaremos en lo que corresponde en la jornada 2. La jornada 1 incluso está la presentación de la red monitor, todo grabado, por si alguien quiere verlo. Y por último, las publicaciones. La publicación del libro 1, que lo presentamos el año pasado, y la presentación del libro 2, que es el que hemos hecho, el que terminó hace un par de días, y que vamos a sacar algunos ejemplares en papel, que lo pueden descargar. Se puede descargar, está a disposición de todos, es abierto, y nada, solamente me queda también agradecer a algunas empresas que han colaborado en el libro, sobre todo en el libro 1, y nombro Vigilancia Energética, Inviot, Cliensol, EIC Group y Safer. Algunos de estos equipos los hemos ido viendo en las diferentes ponencias. Y nada más, agradecer a todos, al grupo del instituto, a Marta Castellote por haber coordinado el grupo, y esperar que podamos continuar en algún otro momento con estas jornadas y con esta red de monitorización. Muchas gracias a todos, y hasta aquí lo dejamos.